Bienvenidos a un viaje hacia las profundidades del Atlántico Norte, donde el acero y el mito se entrelazan en una tumba de agua. Hoy no hablaremos de la película que todos conocen, sino de la cruda y aterradora realidad que sufrieron las 2.200 personas a bordo del gigante de la White Star Line. Desde incendios ocultos en las calderas hasta la desesperación de quienes quedaron atrapados en el laberinto de la tercera clase, exploraremos qué le pasó realmente al Titanic. Si te apasionan los misterios históricos, dale like al video, comenta tu teoría favorita y suscríbete para más contenido. El mar siempre ha sido un custodio implacable de secretos, pero pocos son tan profundos y desgarradores como los que yacen a 3.800 metros de profundidad en el Atlántico Norte. Hablar del RMS Titanic no es solo referirse a un barco que se hundió, es sumergirse en una narrativa de arrogancia tecnológica, errores humanos encadenados y una lucha desesperada por la supervivencia en la noche más oscura de 1912. A menudo, la cultura popular ha edulcorado la tragedia con romances cinematográficos, pero la realidad histórica, rescatada recientemente por investigaciones detalladas, nos revela un escenario mucho más inquietante y crudo. Este ensayo busca desenterrar los hechos reales, desde la concepción de una ingeniería que se creía invulnerable hasta el último suspiro de una mole de acero que tardó solo 2 horas y 40 minutos en convertirse en una tumba submarina. La historia del Titanic comenzó con una ambición sin precedentes en los astilleros de Harland and Wolff, en Belfast. Bajo la dirección del ingeniero Thomas Andrews, se gestó el que sería el objeto móvil más grande jamás creado por el ser humano. Con una longitud de 270 metros y una altura de 53, el navío no solo era un prodigio de tamaño, sino de seguridad teórica. El diseño integraba 16 compartimentos estancos, una innovación que permitía al barco mantenerse a flote, incluso si 4 de ellos se inundaban por completo. Esta característica técnica fue la que alimentó el mito de la insumergibilidad, una etiqueta que, aunque nunca fue utilizada oficialmente por la White Star Line en sus anuncios, caló hondo en la psique colectiva de la época. Sin embargo, detrás de esta fachada de invencibilidad existían presiones comerciales asfixiantes que obligaron a acelerar procesos y a escatimar en materiales esenciales, como los remaches de hierro de menor calidad utilizados en la proa y la popa, que no resistirían la presión del hielo. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó de Southampton con 2.200 personas a bordo, entre ellas la élite mundial, aristócratas, empresarios y celebridades que disfrutaban de lujos que rivalizaban con los mejores hoteles de tierra firme, como la icónica Gran Escalera o los salones de primera clase. Sin embargo, en las entrañas del barco, cientos de inmigrantes de tercera clase, como la familia Goodwin o un grupo de ciudadanos chinos recientemente identificados, soñaban con una nueva vida en América, ajenos a que el destino ya había comenzado a tejer su caída. Un detalle inquietante que pocos recuerdan es que, días antes de zarpar, un incendio se desató en uno de los búnkeres de carbón cerca de la sala de calderas. Este fuego interno, difícil de extinguir, alcanzó temperaturas de 1000 grados centígrados, debilitando estructuralmente el casco de acero justo en el área donde el iceberg impactaría más tarde. Los operarios, siguiendo órdenes de mantener el secreto para no alarmar a los pasajeros, palearon el carbón incandescente directamente a los hornos, acelerando la velocidad del barco en una zona plagada de peligros de hielo. La noche del 14 de abril era inusualmente tranquila. El mar estaba como un espejo, una condición peligrosa para los vigías, ya que la ausencia de olas rompiendo contra la base de los icebergs hacía que estos fueran casi invisibles hasta estar encima de ellos. Además, los vigías carecían de binoculares, los cuales habían quedado encerrados en un armario cuya llave se encontraba en manos de un oficial que fue transferido a última hora. A las 11:40 de la noche, el vigía Frederick Fleet divisó una masa oscura directamente en el camino. «¡Iceberg, justo al frente!», gritó.
El primer oficial, William Murdoch, ordenó virar a babor y dar marcha atrás a las máquinas, pero la inercia de 52.000 toneladas de desplazamiento fue imparable. El roce no fue una colisión frontal, sino un raspón lateral por estribor que desgarró el casco por debajo de la línea de flotación, haciendo saltar los remaches debilitados como si fueran simples botones. Es verdaderamente inquietante pensar cómo el lujo de la primera clase se transformaba en una trampa mortal mientras el agua helada reclamaba los pasillos del barco. Antes de sumergirnos en los momentos finales del hundimiento y los secretos que el océano intentó ocultar por más de 100 años, quiero pedirte que te unas a nuestra comunidad. Si este relato te está atrapando, no olvides darle like al video y suscribirte al canal, pues tu apoyo nos permite seguir rescatando estas historias del olvido. También me encantaría que dejaras un comentario sobre qué detalle te ha parecido más impactante hasta ahora. Tu participación ayuda a que este contenido llegue a más personas interesadas en la verdad histórica. Comparte este video con alguien que crea conocer toda la historia del Titanic, porque lo que viene a continuación cambiará su perspectiva para siempre. Lo que sucedió en los minutos siguientes fue una cascada de fallos estructurales. El impacto comprometió 5 de los compartimentos estancos, uno más de lo que el diseño podía soportar. Thomas Andrews, tras inspeccionar los daños, fue el primero en comprender la magnitud del desastre. El Titanic estaba condenado. La inundación no era un proceso lento. El agua entraba a una velocidad mortal de 7 toneladas por segundo, inclinando la proa y permitiendo que el líquido rebasara la parte superior de los mamparos estancos, pasando de un compartimento a otro como si fuera una bandeja de cubitos de hielo. Mientras la proa se hundía, la popa comenzaba a elevarse, dejando las hélices gigantescas expuestas al aire frío de la noche, una visión que paralizó de terror a quienes aún permanecían en la cubierta. El caos que siguió estuvo marcado por una desorganización aterradora. A pesar de los protocolos, los primeros botes salvavidas fueron lanzados con apenas 12 o 20 personas, cuando su capacidad real era de 65. La confusión se vio agravada por la falta de un sistema de megafonía y la creencia inicial de muchos pasajeros de que el barco era el lugar más seguro. Mientras la orquesta tocaba para calmar los ánimos, en las cubiertas inferiores los pasajeros de tercera clase luchaban por encontrar salidas a través de un laberinto de pasillos estrechos y puertas cerradas, muchas de las cuales estaban bloqueadas para evitar que los inmigrantes subieran a las áreas de primera clase. Historias recientes han arrojado luz sobre los 6 sobrevivientes chinos que, tras lograr salir de la sección de tercera clase utilizando ingenio y botes que otros consideraban basura, enfrentaron no solo el agua gélida, sino una discriminación feroz al ser rescatados y deportados de inmediato al llegar a tierra firme. A medida que el ángulo del barco se volvía insostenible, las luces parpadearon y se apagaron por última vez, sumiendo a los sobrevivientes en una penumbra total. El ruido del metal retorciéndose era ensordecedor, un gemido agónico de miles de toneladas de hierro cediendo ante la gravedad. A las 2:20 de la mañana del 15 de abril, la majestuosidad del Titanic desapareció bajo las aguas del Atlántico. El barco se partió en dos debido a la presión estructural extrema antes de hundirse definitivamente. La sección de proa descendió de forma aerodinámica, clavándose en el lecho marino, mientras que la popa, llena de aire, implosionó violentamente antes de esparcir sus restos en un radio de cientos de metros. Lo que quedó en la superficie fue un silencio sepulcral, roto solo por los gritos de cientos de personas que flotaban en aguas a temperaturas bajo cero, donde la hipotermia reclamaría la mayoría de las vidas en menos de 15 minutos. Más de 1.500 almas se perdieron esa noche. Muchos cuerpos nunca fueron recuperados, y otros, especialmente los de la tripulación y tercera clase, fueron devueltos al mar por falta de recursos en los barcos de rescate, priorizando solo aquellos restos que pertenecían a los pasajeros más acaudalados. Este clasismo post-mortem es una de las manchas más oscuras en la gestión del desastre. Además, se sabe que el SS Californian, que se encontraba a solo unos kilómetros de distancia, vio las bengalas de socorro pero decidió no actuar.
pensando que se trataba de fuegos artificiales de una fiesta privada, una negligencia que selló el destino de cientos que pudieron haber sido salvados. Investigaciones modernas sugieren que incluso un leve cambio en las decisiones del capitán Lord habría evitado que cientos de personas murieran congeladas en la oscuridad, esperando un rescate que estaba a la vista pero que nunca llegó. El naufragio del Titanic sigue siendo un recordatorio inquietante de que la tecnología, por avanzada que sea, nunca es infalible frente a las fuerzas de la naturaleza y el error humano. La historia real, más allá del mito, nos habla de una serie de coincidencias trágicas, una huelga de carbón que cambió los planes de viaje de muchos, advertencias de hielo ignoradas por la ambición de llegar antes a Nueva York y una escasez de botes salvavidas basada en una estética de cubierta y no en la seguridad. La ambición de J. Bruce Ismay por demostrar la superioridad de su línea naviera llevó al capitán Edward Smith a mantener una velocidad temeraria a pesar de las repetidas alertas de radio provenientes de otros buques. Esta negligencia colectiva, nacida de un exceso de confianza ciego, transformó un viaje de placer en una de las mayores catástrofes de la humanidad. Hoy, el Titanic descansa en la oscuridad total, siendo devorado lentamente por bacterias que consumen el hierro, pero su eco sigue resonando como una advertencia eterna sobre los límites de la ambición humana. Aquella noche de abril, el mundo perdió la inocencia y aprendió que, en el vasto océano, no existen naves insumergibles, solo el valor y la tragedia de quienes las habitan. El eco del Titanic sigue resonando como una advertencia sobre la arrogancia humana frente a la fuerza implacable de la naturaleza. A más de 3.800 metros de profundidad, los restos de esta maravilla tecnológica se desvanecen lentamente, pero las historias de sus 1.500 víctimas permanecen grabadas en la memoria colectiva. Espero que este relato detallado te haya permitido ver la tragedia desde una nueva perspectiva. No olvides compartir este video con otros entusiastas de la historia y suscribirte activando la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo los secretos del pasado.